¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a este estado? ¿Cómo llegué a estar comiendo con los cerdos? Si yo era un hijo amado de mi padre y lo tenía todo, tenía el amor de mi padre, tenía las bendiciones de mi padre, ¿cómo es que ahora me hallo solo? Nos acercamos a un hombre de Dios, nos acercamos a alguien para decirle, ay, ¿sabes qué? Estoy tan herido, me han pasado tantas cosas terribles en mi vida, he vivido tantos problemas, estoy metido en tantas circunstancias, he perdido tanto dinero. ¿Pero por qué? Porque no hemos temido a Dios. Pero Dios quiere que el temor de Dios no sea una carga pesada. No la vivas como una prohibición. No la vivas como normas. Vívelo como que el temor de Dios es una protección para tu vida. Es una guarda para tu vida. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén. El temor de Dios te va a librar de tantos dolores de cabeza. Estos días salió a la luz dos noticias impactantes que remeció gran parte de las personas del país de Chile, de nuestro país. Y sabes que una de las noticias fue que el subsecretario del Interior de nuestra nación había sido acusado de algo muy terrible. El subsecretario del Interior es el segundo al mando en el Ministerio del Interior, es una de las autoridades más importantes del país en términos de seguridad. De él dependen las policías. Él es quien está a cargo de liderar el manejo de crisis en caso de terremotos, de catástrofes. Es una de las personas importantes dentro del gobierno de Chile. Sin embargo, estos días se destapaba la noticia de que había sido acusado por el delito de violentar a una mujer sexualmente. Y esto provocó tristemente que además de que existiera una víctima, él tuviera que renunciar de su cargo, provocando así un terremoto en el gobierno de Chile, provocando así una gran preocupación en la población. Y esto sucede en un contexto muy delicado en medio de nuestro país. A los 8 días después de destaparse esta noticia tan escandalosa, aparece otra noticia por una denuncia por el mismo delito. Y tenía que ver con un jugador muy famoso dentro de Chile, incluso muy elogiado dentro de lo que es el fútbol chileno, también acusado de abusar a una mujer. Y todo esto en espacio de poco más de una semana. Se destapaban dos grandes noticias. Y estos dos acusados eran trasladados a ser arrestados, a ser detenidos, a pasar a juicio. Y cuando veíamos todas estas noticias, realmente en mi corazón había algo muy fuerte sucediendo. Hay algo que Dios estaba depositando en mi interior y es un concepto y una verdad que habla la Biblia por más de 300 veces. Puedes imaginarte que la Biblia más de 300 veces habla de lo que vamos a hablar hoy día. Incluso por encima de conceptos como la fe, incluso por encima de conceptos tan importantes en la Biblia como la gracia de Dios. Es una verdad tan importante la que vamos a ver hoy día, que es la base fundamental, dice la Biblia, para toda la sabiduría que existe. Dios le entregó mucha sabiduría a un hombre llamado Salomón, quien fue rey de Israel. Y dice que él lo experimentó todo, que él no se privó de ningún placer en sus ojos, ningún placer en su cuerpo, lo experimentó todo, la risa, experimentó el gozar del vino, de las riquezas, de las mujeres, de todo lo que el mundo podía ofrecerle. Sin embargo, él concluyó algo tan importante que si lo ponemos en práctica, nos va a librar de tantos dolores de cabeza.
de tantas circunstancias que nos van a provocar dolor a nuestra vida. ¿Cuántos quieren saber esa verdad tan poderosa? Mira lo que dice la Biblia y lo que concluye la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y es impresionante, en todo esto que está sucediendo, la conclusión más grande que saca el rey Salomón, la parte fundamental de la sabiduría que toda persona puede adquirir, tiene que ver con temer a Dios. ¿Cuántos me escriben ahí en los comentarios temer a Dios? Mira qué tremendo, temer a Dios. ¿Sabe lo que es el temor de Dios? El temor de Dios es un profundo respeto, reverencia y asombro hacia Dios. No es tenerle miedo a Dios, no es tenerle terror a Dios, pero es un profundo respeto a Dios. Y dice la Biblia en Proverbios 8, verso 13, que el temor de Jehová es aborrecer el mal. En otras palabras, temer a Dios es no querer hacer nada que provoque el desagrado de Dios. Y cuando veía esto, cuando veíamos estas noticias, y yo sé que en alrededor del mundo hemos visto a muchos hombres, a muchas personas públicas que han estado en situaciones parecidas, en el que por malas decisiones han arriesgado su reputación, han destruido familias, han destruido su trabajo, su trayectoria y todo lo que les rodeaba. Y ¿sabes qué? Una de las cosas más poderosas del temor de Dios es que el temor de Dios nos va a librar de tantos problemas. El temor de Dios nos va a librar de tantos dolores de cabeza. El temor de Dios, ¿cuántos están recibiendo esta palabra? El temor de Dios te va a librar de tantos dolores de cabeza. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nosotros hay una tendencia a hacer lo malo. Dentro de nosotros, aunque tú seas cristiano, aunque tú te hayas bautizado, aunque tú estés siguiendo a Dios, dentro de cada uno de nosotros hay una tendencia a hacer lo malo. Dentro de nosotros dice que está la naturaleza pecaminosa, que cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero ¿sabes qué? El temor de Dios es tener presente a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y tiene que ver con, yo no quiero hacer nada que provoque el desagrado de Dios. Yo no quiero hacer nada que provoque el enojo de Dios en mi vida. Yo no quiero hacer nada que se salga del plan de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque la persona más importante de nuestra vida es Dios. La persona que más queremos honrar en nuestra vida es Dios. La persona que más queremos alabar, honrar con nuestra vida es Dios. ¿Y sabes qué? Sin duda que uno de los peores días de la vida del subsecretario del Interior de Chile fue hace pocos días, cuando por causa del error que cometió, lamentable, eso lo llevó a terribles consecuencias. Las consecuencias del pecado lo alcanzó. ¿Y sabes qué? Así le sucede a aquel, por ejemplo, que evade impuestos o que roba. Puede acumular riquezas, pero dice la Biblia en Proverbios capítulo 15, verso 27, que el avaro causa mucho dolor a su familia. En otras palabras, el no temer a Dios nos va a meter en grandes problemas y en grandes angustias. Muchas veces nos angustiamos, nos vemos tan afligidos por problemas que nos metemos nosotros mismos. Muchas veces hay problemas que se generan en nuestra vida, hay dolores que se generan en nuestra vida, hay depresiones que se gatillan, hay familias que se destruyen,
No porque el diablo quiso, no porque el diablo fue el principal causante, sino porque nosotros dejamos de temer a Dios. ¿Sabes qué? Si temiéramos más a Dios, necesitaríamos más de consejería, menos de consejería. Si temiéramos más a Dios, necesitaríamos menos de apoyo psicológico. Si temiéramos más a Dios, estaría menos herido nuestro corazón. La Biblia dice un pasaje tremendo. Y yo sé que estos mensajes muchas veces no son populares en las redes sociales, pero es tan necesario lo que estamos compartiendo hoy día. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 6:32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Mira lo que trae el no temer a Dios a nuestra vida. Dice que trae heridas, dice que trae vergüenza, dice que trae afrenta que nunca será borrada. No importa cuánto oremos, no importa cuánto vayamos a la iglesia, si ignoramos esta verdad fundamental que es temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Es no hacer lo malo. Es decirle no al pecado, es decirle no a la tentación, es decirle no a aquello que transgrede los mandamientos de Dios a nuestra vida. Dice heridas y vergüenza. Por eso es que muchas veces nos acercamos al pastor, nos acercamos a un hombre de Dios, nos acercamos a alguien para decirle, ay, ¿sabes qué? Estoy tan herido, me han pasado tantas cosas terribles en mi vida, he vivido tantos problemas, estoy metido en tantas circunstancias, he perdido tanto dinero. ¿Pero por qué? Porque no hemos temido a Dios. Porque si hubiésemos temido a Dios, nos habríamos ahorrado mucho dinero en castigos, en multas, en fracasos. Temer a Dios es supremamente importante. La Biblia dice en Proverbios capítulo 19, verso 23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado de mal. ¿Sabes qué? Mientras las personas que roban se empiezan a enriquecer y a enriquecer y a enriquecer, tarde que temprano va a llegar el castigo a su vida. Mientras el que ama a Dios y tema a Dios duerme tranquilo por la noche, duerme reposado por la noche, no tiene temor de nada en la noche. El que no teme a Dios está perseguido todo el tiempo de que lo vayan a encontrar, que lo vayan a ser descubierto. Mientras la casa del justo está tranquila, la casa del que no teme a Dios está siendo derribada a la puerta por los policías, está siendo arrestado, está siendo decomisado todo lo que adquirió. ¿Cuántos hombres se han hecho ricos y de una noche a la mañana fueron arrestados? Les fue quitado todo lo que tenían, porque todo lo que lograron fue sin temor de Dios. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Sin temor de Dios. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 15 verso 16, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. ¿Cuántos están escuchando? Más vale tener poco. Es impresionante esto, porque bajo la perspectiva del mundo es todo al revés. El mundo dice, más vale tener mucho. Tener mucho, a veces van a tener que robar un poquito, mentir otro poco, pero lo importante es tener dinero y están dispuestos a transgredir principios, a transgredir mandamientos de Dios, a ignorar a Dios con tal de enriquecerse o con tal de lograr ciertas cosas, ciertos placeres. Pero la Biblia dice todo lo contrario, dice, no importa que te quedes a lo mejor sin mucho dinero, no importa de que no ganes tanto dinero, no importa que a lo mejor no puedas acceder a esos placeres que los demás tienen, pero lo poco con temor de Dios es mejor. Dice, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias.
Hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si perdiere qué? Su alma. ¿De qué nos vale lograr todos los éxitos de este mundo si nuestra alma se pierde en el infierno? ¿De qué nos vale ganar todo si nuestra vida no agrada a Dios? Dios mío de mi vida. ¿De qué nos vale lograr todo el éxito del mundo, toda la fama del mundo, todos nuestros sueños, si al final de nuestra vida, al mirar hacia atrás, decimos no temimos a Dios, nuestra vida no agrada a Dios? Uno de los pasajes más impresionantes que sale en la Biblia acerca de la juventud, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días, en los cuales diga, no he tenido contentamiento en ellos. Todo lo que he hecho en mi vida, ¿qué puedo sacar de todo lo que he hecho sin Dios? ¿De qué vale vivir tantas cosas si Dios no está en la ecuación? ¿De qué vale lograr tantas cosas si Dios no está en la ecuación? ¿De qué vale lograr el mundo entero si Dios no está en la ecuación? Tenemos que temer al Señor. ¿Cuántos dicen amén ahí? Tenemos que volver al temor de Dios. Esto se tiene que hablar por las redes sociales. Tenemos que volver al temor de Dios. Sin el temor de Dios no somos nada. Sin el temor, ¿para qué oramos si no hay temor de Dios? ¿Para qué vamos a la iglesia si no hay temor de Dios? Necesitamos el temor de Dios en nuestra vida. Vamos a ser librados de tremendos dolores de cabeza si tememos a Dios. Y si no tememos a Dios, nos van a venir las penas del infierno. Dios mío. Así de simple, así de claro es la Biblia. Las penas del infierno nos van a venir si no tememos a Dios. Y número 2, mira esto. El temor de Dios es el freno a nuestros impulsos pecaminosos. Y este mensaje no es un mensaje de juicio. Este no es un mensaje para señalar a nadie. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Y que solo por gracia hemos recibido la salvación. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha llamado a vivir una vida de alguien que fue salvado. Dios nos llama a vivir una vida de alguien que entregó su corazón a Jesús. Y dentro de nosotros muchas veces hay impulsos pecaminosos. Dentro de cada uno de nosotros, no se haga el santo ahí. Dentro de cada uno de nosotros hay impulsos pecaminosos. Y el freno de emergencia para no obedecer a los impulsos pecaminosos es el temor de Dios. ¿Cuántos escriben ahí? El temor de Dios. Hay un pasaje que me impresiona de la Biblia. Y es Génesis capítulo 39. La Biblia dice que José estaba sirviendo en la casa de su amo. Y un día que estaba sirviendo ahí y estaba haciendo sus deberes, dice que la esposa de su amo comenzó a mirarlo con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. ¿Lo estás escuchando? Esto es a los que les gusta ver las novelas venezolanas y las teleseries. Bueno, aquí sí que tiene una buena. José, que estaba ahí, la esposa de su amo le dice, acuéstate conmigo. Así de directo, así de explícito, acuéstate conmigo. Pero dice la Biblia de que José no quiso saber nada, sino que le contestó esto. Mire, señora, mi amo ya no tiene de qué preocuparse en esta casa, porque todo me lo ha confiado a mí. Y en esta casa no hay nadie más importante que yo. Y mi patrón no me ha negado nada excepto a usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Vea esto, el freno de José fue el temor de Dios. ¿Cómo podría yo hacer esto? Dios mío de mi vida, necesitamos más temor tú y yo. Necesitamos más temor de Dios, tú y yo. Porque el temor va a ser el freno para nuestras, como dicen por ahí en el campo, maluras de la cabeza. El verso 10 dice, y por más que ella lo acosaba día tras día, José, José, José,
José, y yo me imagino que le cerraba un ojo y lo encontraba y lo intentaba abrazar. Dice, por más que lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Dios mío, ¿cuántos hombres en el mundo podrían decir que van a actuar o han actuado como José? Es el temor de Dios lo que nos va a frenar de hacer locuras. Necesitamos más del temor de Dios. Y en el lado contrario, dice la Biblia de que Sansón, por no temer a Dios, dice que se entregó a Dalila y le reveló todos los secretos y en consecuencia le arrancaron los ojos y lo dejaron ciego. ¿Por qué? Porque no tuvo temor de Dios. Y el temor de Dios nos dice, ¿cómo voy a ser capaz de hacer eso? Y hoy estamos viviendo en una sociedad que cada vez teme menos a Dios. ¿Cuántos quieren el temor de Dios en sus vidas? Dice la Biblia de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Mira, número 3, el temor de Dios es la mejor protección contra los ataques del diablo. Ay, hermano, ¿cómo así? Sí, tú quieres ser protegido por Dios. Tú quieres que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo. Dice la Biblia en Salmo 34, verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. En otras palabras, tú quieres ser cubierto alrededor, que no te toque ninguna maldición, que no te toque ninguna hechicería, que el que agarró tu foto y le puso, ¿cómo le ponen? Alfileres, el que te amarró, el que te metió a un refrigerador, el que hizo lo que sea de brujería, hechicería, y que quiere destruir, el que te tiró un mal, el que te puso brujería en tu patio, el que te quiere ver destruido. Nada de eso va a funcionar si tú le temes a Dios. Pero ¿cómo va a tener entrada el enemigo en nuestra vida cuando no tememos a Dios? Si hay algo que le da acceso al enemigo para tocarnos, si hay algo que le da acceso al enemigo para atacarnos, es cuando no tememos a Dios, es cuando nuestra vida no agrada a Dios, es cuando sinceramente no somos íntegros. Mira lo que dice la Biblia en Job 1, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y mira lo que dice, mira lo que le dijo Satanás a Jehová. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. En otras palabras, lo que estaba diciendo el enemigo es todo lo bueno que le ha venido a la vida de Job es a causa de que él te teme. Todo lo bueno, todo el cerco que tú le has puesto es porque él te teme. En otras palabras, tú quieres estar cubierto en tu vida, en tu familia, teme a Dios. Tú quieres estar cubierto en tus finanzas, teme a Dios. El temor de Dios es la protección más grande que podemos tener en nuestra vida, porque el que teme a Dios camina seguro, camina confiado, camina libre de problemas. Aleluya. Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie... El que hace lo malo está todo el tiempo perseguido. El que hace lo malo, ¿cómo camina alguien que roba? Así. Está mirando para todos lados. Porque que lo puede ver una cámara, que lo puede ver un policía, que alguien lo puede captar. Está todo
el tiempo perseguido. Pero el que camina en integridad camina confiado. El que camina en integridad no tiene nada que esconder. El que camina en integridad no tiene nada que lo acusen. Aleluya. El que camina en integridad, wow, qué paz hay para los que caminan en integridad. ¿Cuántos quieren caminar en integridad en este día? Aleluya. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos fallado en esta área. Cada uno de nosotros hemos cometido errores en esta área. Pero lo que está diciéndote el Señor, ven hoy a Dios, reconcíliate con Dios y comienza a caminar con la ayuda del Espíritu Santo en una vida de temor de Dios. Porque entonces las bendiciones de Dios, la protección de Dios va a comenzar a venir a tu vida. La gracia de Dios te va a acompañar. Alguien tiene que decir amén. La ayuda de Dios te va a comenzar a cubrir. Necesitamos tener temor de Dios en lo que hablamos. Necesitamos tener temor en lo que vemos. Necesitamos tener temor en lo que escuchamos. Necesitamos tener temor en la forma que hacemos los negocios. Necesitamos el temor de Dios en las iglesias. Necesitamos el temor de Dios cada vez más. Alguien tiene que decir amén. Aleluya. El temor de Dios es una de las cosas que más hemos perdido en este tiempo. Porque el temor de Dios nos frena a hacer lo malo. Yo quiero decirte uno de los beneficios que dice la palabra de Dios, que trae el temor de Dios. Proverbios capítulo 22, verso 4 dice esto: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Como dice la Biblia, 3 beneficios del temor de Dios según la Biblia: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Ay, Dios mío, ¿cómo es eso? Claro que sí. Dios va a bendecir la obra de las manos de aquel que es íntegro. La Biblia dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros de mosto. ¿O no lo dice la Biblia? La Biblia dice que la bendición de Dios no añade consigo tristeza. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Porque Dios va a prosperar, Dios va a bendecir, Dios va a traer honra y vida, como dice la palabra, a aquel que teme a Dios. Pero ¿cómo va a tener honra y vida aquel que no teme a Dios? ¿Aló? ¿Cómo va a tener vida? Dice la Biblia de que aquel que no teme a Dios, sus días serán acortados. Dice la Biblia que aquel que no teme a Dios. Es más, ¿cuál es la promesa que la Biblia nos muestra que viene como consecuencia de honrar a los padres? ¿Cuál es? Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. En otras palabras, dice la Biblia de que cuando tememos a Dios, honramos a los padres también. Honramos, porque dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hoy por hoy, esta generación nueva que está saliendo es una generación que muchos de ellos no respetan a sus padres. Y si no respetan a sus padres, menos van a respetar a Dios. Necesitamos más del temor de Dios. ¿Cuántos levantan la mano al cielo y dicen: Señor, ayúdame a temerte? ¿Sabes qué? En los últimos tiempos es tan importante temer a Dios. Hay un pasaje en la Biblia que dice: temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ya viene. La hora de su juicio ya viene sobre todos nosotros. Y lo que va a mantener nuestra vida recta delante de Dios es temerle. Por lo tanto, cada vez que vengan tentaciones a nuestra vida, cada vez que el enemigo quiera llevarnos a hacer lo malo, tenemos que decir: Dios mío de mi vida, yo temo a Dios, yo no quiero desagradar a Dios, yo no quiero vivir una vida que si hoy me muriera, no sé si voy al cielo. Yo no quiero vivir una vida que si hoy me pasara algo, yo no sé si estoy bien con Dios.
Porque el temor de Dios nos dice, cuidado con que te alejes de Dios. Cuidado. Dios mío. Y es tan importante este pasaje porque lo podemos perder todo, mi hermano, si no tememos a Dios. Así de radical, así de simple, pero poderoso es este mensaje. Lo podemos perder todo si no tememos a Dios. Todo. ¿Sabes qué? ¿Cómo comprobamos eso bajo la palabra de Dios? Dice la Biblia que el hijo pródigo le pidió la herencia a su padre. Todo lo que le correspondía por herencia. Riquezas, derechos, todo lo que le correspondía. Lo recibió todo de un viaje y por adelantado. Y dice que se fue a vivir a una ciudad lejos. Y dice que malgastó allí todo lo que tenía. ¿Cuánto? Todo lo que tenía. Porque cuando nos alejamos de Dios, malgastamos ¿qué? Todo lo que tenemos. ¿Y qué es todo? Malgastamos la paz que Dios nos regaló. Malgastamos la tranquilidad que teníamos con Dios. Destruimos familias. Destruimos nuestra salud. Yo sé que estamos tocando cosas fuertes, pero aquel que no teme a Dios y aquel que por ejemplo, mete sustancias a su cuerpo, ¿qué es una de las cosas que pierde? Pierde su salud, pierde su claridad mental, destruye su cuerpo, porque cuando no tememos a Dios, lo perdemos todo. Empezamos a perder salud, empezamos a perder años de vida que nunca más van a regresar. Empezamos a perder nuestra juventud. Empezamos a perder las oportunidades que tuvimos de hablarle a las personas de Dios. Aquel que se aleja de Dios, se aleja tanto que se desconecta de la familia espiritual, de la fe, de la iglesia. Se desconecta de sus padres, se desconecta de los buenos amigos. Y luego al pasar los años se da cuenta como el hijo pródigo que dice, y volviendo en sí, dice la Biblia, se halló comiendo con los cerdos y diciendo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Ay, Dios mío, hay abundancia de pan y yo aquí perezco. ¿Cuántos hoy día han vuelto en sí y han dicho, Dios mío de mi vida, lo he perdido todo porque me he alejado de Dios? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a este estado? ¿Cómo llegué a estar comiendo con los cerdos? Si yo era un hijo amado de mi padre y lo tenía todo, tenía el amor de mi padre, tenía las bendiciones de mi padre. ¿Cómo es que ahora me hallo solo? Me hallo comiendo estas algarrobas. ¿Cómo es que llegué a este estado? Dice que volvió en sí. Dios mío de mi vida. Hoy muchos están volviendo en sí diciendo, Dios mío, ¿hasta dónde me ha llevado una vida sin temor de Dios? ¿Qué semáforos rojos he cruzado por no temer a Dios? ¿Sabes qué? Si no tememos a Dios, nos podemos saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semáforos rojos en nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta las embarradas que nos hemos mandado, decimos, Dios mío, ¿cómo llegué acá? El temor de Dios. Y dice, y volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco. Me levantaré. ¿Cuántos se van a levantar hoy día? Ay, Dios mío. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¡Wow! ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen, Señor, hoy quiero volver a la casa de mi padre? Hoy quiero volver a la casa de mi padre. Sí, he cometido errores. Sí, la he embarrado. Sí, he hecho cosas que no agradan a Dios. Hoy vuelvo en sí. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno.
¿Por qué? Porque ahí es donde despertó el temor de Dios de nuevo y dijo, Dios mío, ¿dónde estoy? El temor de Dios nos hace ver la realidad de las circunstancias. El temor de Dios nos muestra, nos da luz de las consecuencias de nuestras circunstancias. Cuando no tememos a Dios, vemos la gratificación instantánea. Pero cuando tememos a Dios, vemos más allá, vemos las consecuencias de eso. Dice la Biblia de que cuando Jonás fue llevado por el Señor para decretar juicio a Nínive y le dijo, en tan corto tiempo de días, Nínive va a ser destruida. ¿Y sabe lo que hicieron los de Nínive? Los ninivitas. Dice que se humillaron delante del Señor. Dice que se postraron delante del Señor. Dice que ayunaron diciendo, quizá Dios se arrepienta del mal que ha decretado en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no es vivir una vida exenta de errores, porque aquí sí que todos nos vamos reprobados. El temor de Dios es entender, Dios mío, si hay áreas de mi vida que están caminando desalineada de Dios, si hay cosas en mi mente, si hay cosas en mi forma de hablar, si hay decisiones que he tomado y me he estado haciendo el tonto, diciendo no, si no pasa nada. Hoy Dios te dice, hoy de parte de Dios te dice esta persona imperfecta, tenemos que volver al temor de Dios, porque el temor de Dios es lo que más agrada a Dios, junto con la fe. Cuando tememos a Dios, Él dice, wow, yo estoy siendo honrado por esa persona. Aleluya. Él dice que ama a los que le temen. Aleluya. Él dice que ama a los que le temen. Él dice que trae bendición sobre los que le temen. Él dice que Él cuida a los que le temen. Él dice que levantará a los que le temen. Él no dejará desamparado a los que le temen. ¿Alguien quiere temer a Dios hoy? ¡Wow! Dice la Biblia de que Nínive se humilló delante del Señor y dice que Dios se arrepintió del mal. Y por eso Jonás le dijo, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Yo sabía que tú eres un Dios que cuando nos arrepentimos se arrepiente del mal que venía en contra de nosotros. ¿Sabes qué? Si no han venido esas consecuencias, o si han venido algunas, pero no todas, es la gracia de Dios que hoy día te está diciendo, es mi amor, es la bondad de Dios la que nos lleva hacia el arrepentimiento. Si hoy hemos cometido errores, la Biblia dice que es la bondad de Dios la que nos va a llevar otra vez a arrepentirnos, a humillarnos, porque Él quiere lo bueno para nosotros. Él quiere las cosas buenas para nosotros. El enemigo quiere que vivamos una vida libre de temor de Dios, pero Dios quiere que el temor de Dios no sea una carga pesada. No la vivas como una prohibición, no la vivas como normas. Vívelo como que el temor de Dios es una protección para tu vida, es una guarda para tu vida. Aleluya. Alguien tiene que decir amén. El temor de Dios es lo que nos va a proteger de lo malo. Dios mío de mi vida, yo quiero vivir el temor de Dios más. Que el temor de Dios venga a nosotros y que vivamos una vida que le agrade. Aleluya. Cerremos nuestros ojos ahí donde está. Uno de los pasajes que viene a mi corazón es uno que establece la Biblia en Hechos, que dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Arrepiéntanse y conviértanse de todo corazón para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Vamos a llorar menos si tememos más a Dios. Vamos a ser menos heridos en nuestro corazón. Dios mío, cuánto dolor trae el pecado. Los que han pecado saben cuánto dolor nos trae el pecado. Cuánta tristeza nos trae el pecado. Pero cuánta alegría y paz nos da amar a Dios. Señor, en este día,
nos acercamos a ti. Tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, y oraren, entonces yo vendré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, hoy nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestra imperfección, reconociendo, Señor, que hemos fallado delante de ti, pero hoy venimos a buscar tu gracia. Hoy corremos a los brazos de un Padre que lo único que quiere es perdonarnos. Tu palabra dice: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Venid y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ven luego, te dice Dios. No tardes, no tardes. No dejes que el pecado te haga más daño. No dejes que el pecado te hiera más y te aprisione más, porque el que peca es esclavo del pecado, dice la Biblia. Dios mío, hoy volvemos a ti de todo corazón. Tu palabra dice: si confesamos nuestros pecados delante de ti, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hoy nos humillamos delante de ti y tu sangre nos limpia de todo pecado. Y por tu gracia somos hechos nuevos, somos restaurados. Hoy día el Señor te restaura en la relación con Él. Hoy día el Señor te lleva otra vez a sus brazos. Y dice que el Padre recibió al Hijo pródigo y le dijo: pongan anillo en su dedo, póngale vestiduras nuevas, porque mi hijo había estado perdido, muerto era, mas ahora vive. Perdido estaba, pero ha sido hallado. ¡Aleluya! Hagamos fiesta. ¡Wow!